¿Quieres tener fotos así de tu viaje a Cuba? Pues quédate en este video, porque hoy te mostraremos nuestra experiencia en el tour fotográfico que hará que tu estancia en Cuba te acompañe para siempre. Estamos en la zona más turística de La Habana, frente al Parque Central, listos para vivir una experiencia que nos encantará y que para ti como turista tiene varias ventajas que la convierten en una gran opción. Él es Brian, nuestro fotógrafo, y durante 2 horas nos dará un recorrido por algunos de los sitios más interesantes de La Habana Vieja, tomándonos cientos de fotos profesionales y algunas sorpresas más. Si ya conoces a Sammy, sabes que tomarse fotos es su mayor pasión. Hoy es un día muy feliz para mí. Empezaremos por el Capitolio, uno de los lugares más icónicos de La Habana, y desde las primeras fotos ya empezamos a disfrutar el proceso, porque Brian, que es el experto en esto, nos va dando todas las indicaciones y consejos necesarios para que nuestra pose y las fotos queden lo mejor posible. Fíjate que en solo 2 minutos ya nos sentimos como modelos profesionales. Te confieso que para mí todas las fotos quedan excelentes, pero Sammy sí es complicada con este tema, al punto de que cada foto pasará por sus ojos, y si no se convence, habrá que repetirlas. Pobre Brian y pobre Javi. Pero antes de pasar al próximo lugar, observa por ti mismo el resultado final de su trabajo. Bien cerca del Capitolio, nos detendremos aquí para tomarnos varias fotos con esta bandera cubana y otras caminando por las calles de La Habana con el Capitolio de fondo. Definitivamente, el resultado final nos sigue sorprendiendo cada vez más. Con muchas fotos que podamos tomarnos con el móvil, ninguna me quedará así. Dime si no parecen fotos de revista. Pero antes de seguir disfrutando de la experiencia, vamos a cambiarnos de ropa para variar en las fotos. ¿Cómo es que tú dices? Outfit. Cambiarnos el outfit. Y ya cambiados, nos dirigimos hacia el famoso Floridita, conocido históricamente como el lugar donde Sammy me dijo: Mijo, quédate ahí para tomarme fotos yo sola. Solita. Y ahí apliqué las palabras estoicas del gran filósofo Benito Antonio Martínez Ocasio. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Nuevamente las fotos quedaron de maravilla. Estamos muy contentos con el resultado, aunque verdaderamente juntos lucimos más lindos. Y ahora vamos con una de las sorpresas de la experiencia. Pero antes, si te está gustando el video, suscríbete, que es gratis. Como te decía, una de las sorpresas de la experiencia es que una gran parte del tour es paseando en uno de los icónicos autos clásicos que tanto le gusta a los turistas. Si eres seguidor del canal, sabes que ya tuvimos la oportunidad de experimentar uno de estos paseos, pero la opción de hoy está mucho más complementada. Luego de pensarlo un poco, escogimos este auto de color rojo y nos dirigimos al próximo punto fotográfico mientras disfrutamos del paseo. Esta vez tenemos el Capitolio nuevamente de fondo, pero ahora con el auto las fotos serán totalmente diferentes. Como puedes ver, una vez más parecemos portada de revista. Pero una vez más, vuelvo a ser excluido de la sesión, porque según Sammy, nuestra ropa no combina. Y nada, mientras Brian toma las fotos, me tocó a mí moverme de un lado a otro como un loco para grabar a la princesa. Pero una vez más, apliqué la filosofía de otro maestro del romantiqueo. Ando manejando por las calles que me besaste. Tranqui, que te daremos toda la información necesaria para que tú también puedas disfrutar de esta super experiencia. Pero es que todavía faltan sorpresas. Terminando aquí, continuamos con nuestro paseo por todo el Prado. Y nos detuvimos frente a este edificio azul para continuar con la magia del tour.
¿Para qué decirte lo que ya sabes? Me volvieron a aplicar un Becky G. Mejor me quedo sola. Pero la venganza es dulce. Seguimos nuestro camino. Y ahora estamos en esta esquinita donde vamos a tener que esperar un buen rato para poder tomarnos nuestra foto, porque la guaguita esta está un poco atravesada. Apúrate, Brian, que nos atropella la guaguita. En este punto nos despedimos del auto para seguir el tour por otras zonas más turísticas de La Habana. Mira el brazo. Ciertamente estamos cogiendo buen solecito. Pero luego de otro cambio de ropa, continuamos con la magia en la famosa plaza de la Catedral. Y de ahí hacia la bahía de La Habana, que también es muy hermosa. ¿Para qué mentirte? Ya en este punto, ni lucha cojo con el abandono. Mira, en este momento, ya solo nos queda ir al punto final donde termina el tour, que poéticamente es el lugar donde hicimos nuestro primer video de reseña gastronómica, el Rooftop Habana 5. ¿Y por qué aquí? Porque además de tener una increíble vista donde nos tomaremos las últimas fotos, bueno, además de eso, este es un restaurante bastante chulo, donde después de tanto sol que hemos cogido y el calor que hace en Cuba, vamos a recargar nuestra energía disfrutando de un buen cóctel. Cóctel que, dicho sea de paso, está incluido en el precio del tour. Por tanto, es el toque perfecto para terminar esta gran experiencia. Pero mientras disfrutamos de los ricos cócteles, vamos a darte entonces toda la info que necesitas sobre este tour para que puedas disfrutarlo tú también. El nombre de la agencia es Cuban Soul in Pictures, alma cubana en fotos. Y en su página web, que te la dejaremos en la descripción del video, podrás encontrar toda la info sobre ellos, ver parte de su trabajo en Instagram, conocer a su equipo de trabajo y reservar cualquiera de las diferentes sesiones privadas que ofrecen. Pero en caso que desees alguna opción más económica, pues también los podrás encontrar en Airbnb, donde entre sus ofertas tienen una que por $59 por persona podrás disfrutar de toda esta experiencia que hemos tenido nosotros hoy. 2 horas de paseo, que incluye la hora en el auto clásico, el cóctel final, y donde recibirás 25 fotos editadas profesionalmente en un plazo de 72 horas. Relación calidad-precio está genial. Y lo mejor es que te dará la oportunidad de conocer personas que junto a ti estarán disfrutando de la experiencia y hacer nuevas amistades. Igual con ellos podrás coordinar para visitar otro tipo de lugares o tomarte fotos diferentes si así lo deseas. Toda esta info la tienes en la descripción de este video. No dejes pasar la oportunidad, que no es lo mismo recordar Cuba que llevarte Cuba contigo. Ahora mira este video, que seguro te gustará. Oye, espérenme.